Vamos a resumir las explicaciones dadas por Antonio Romero de cómo anular el efecto Lenz en un generador con el sistema de un núcleo con bobina interior, lo cual se puede aplicar a cualquier bobina. Si tenemos una bobina de cobre con un núcleo de hierro, cuando a esta bobina se le aplica un voltaje, por ejemplo, de 6 voltios, el núcleo de hierro, por la inducción, genera un campo magnético que anula el de cualquier imán que se le acerque. Esta es la solución que vamos a aplicar a nuestra bobina productora del generador. Le añadimos dentro del núcleo una bobina inductora, es decir, tenemos que construir la bobina productora con el núcleo hueco y dentro insertar una bobina inductora. Así de sencillo. Ten en cuenta que los dos núcleos hacen contacto y forman una unidad. La bobina interior será alimentada por la bobina productora. De esta forma siempre estaré induciendo un campo. Y como ya lo expliqué, la bobina interior, por tanto, es una pieza que anula el efecto de la ley de Lenz al anular el flujo magnético que regresa al rotor. Lo hace al canalizar ese flujo magnético hacia el interior del núcleo, donde se está generando otro campo que retiene al anterior. De esta manera se crea un vórtex toroidal electromagnético retroalimentado, pues la energía inversa que antes frenaba al rotor ahora se suma a la producción. Este nuevo diseño de bobinas no solo recoge la carga magnética de un imán, sino que implotan electrones generados por la fuerza de Lenz en su baricentro, creando un campo gravitacional propio y por ende una carga extra por tener doble inducción. No solo anulan la fuerza de Lenz, sino que la fraccionan y la convierten en energía renovable a través de la implosión. Este es el sistema que Antonio Romero propone para que usemos en el generador AR3000. Y como hemos explicado en el anterior vídeo, los núcleos llevan también una corona. El núcleo de inducción se extiende por medio de la corona alrededor de las bobinas y las coronas han de ir conectadas todas entre sí a través de esta pieza que la podemos llamar estrella colectora de campos magnéticos. Así, de esta forma, se equilibra el campo magnético a través de esta estructura entre los núcleos de todas las bobinas. Quiero decir que esta pieza no ha sido mencionada en el manual de construcción ni tampoco en el documento anexo que hemos publicado. Por lo tanto, hemos creado otro documento donde comentamos esta pieza y donde dejamos por escrito más o menos la explicación que acabamos de escuchar. Todo esto con el fin de que cualquiera pueda replicarlo. El proyecto del generador AR3000 es un proyecto abierto y libre que está aún en su fase de desarrollo después de mucha investigación. Así que pues, paciencia y los que puedan aportar, pues que lo hagan. Bien recibida será cualquier tipo de ayuda. Muchas gracias a todas esas personas que cooperan en esta realización. Quiero centrarme otra vez en la explicación extendida del funcionamiento de las bobinas dobles, que son un tipo de bobinas que vamos a usar en el generador AR3000 para hacerlo autónomo y retroalimentado. El diseño de esta doble bobina integra una bobina productora y otra de apoyo al motor de este generador a través de la inducción. Es una bobina inductora. Esta bobina alimentaría el circuito Arduino
y las bobinas del motor. Como hemos dicho, el núcleo de inducción se extiende por medio de la corona, esta corona en forma de H, alrededor de las bobinas, y gracias a la pieza de la estrella colectora de campos magnéticos se equilibra en todos los núcleos del generador. Y como este núcleo, el de inducción, está hueco, se extiende también el magnetismo hacia el interior, por medio de este núcleo interior del que estamos hablando. También es de hierro y en este diseño lleva 4 patitas para hacer contacto con el núcleo exterior. De esta forma hay un circuito magnético que equilibra el magnetismo en toda la estructura. Muchas maravillas se esconden detrás de este diseño y seguramente se pueda mejorar. Este proyecto está abierto y libre a la creación continua y colectiva de la gente. Mucha inspiración y ánimo a compartir. Que la ciencia sea libre, de código abierto. Bueno, aquí quedó armado todo el sistemita. Vamos a ver la continuidad. Si yo toco esto acá y toco acá, tenemos continuidad. Pero si tocamos acá no. Tocamos aquí tampoco. Aquí tampoco. Pero si tocamos aquí, ahí tenemos. Y si tocamos acá y acá, ahí tenemos también. Ahora si lo damos vuelta, donde iría la otra bobina, que sería, va a ir guiada acá. Si tocamos aquí y aquí, tenemos continuidad, pero si tocamos acá no. Está totalmente aislado esta mitad de esta otra mitad. Lo mismo que esto. Esta mitad de esta mitad no tenemos nada. Pero si tocamos ahí, tocamos acá, funciona. Tocamos aquí, tocamos acá, tenemos continuidad. Aquí lo mismo. Y aquí lo mismo. Tiene que ser así, tal cual. Bueno, aquí he colocado la bobina dentro del núcleo. Está ligado en un tornillo, alambre fino, todo el núcleo. Está colocada y está pegada. Lo que vamos a probar ahora, aquí tengo un rotor con imanes norte-sur. Vamos a probar la energía que recoge esta bobina y la transfiere al núcleo donde va a ir ligada la bobina principal. Vamos a arrimar el núcleo al imán y vamos a ver qué ocurre. Ahí pueden ver cómo el núcleo tiene energía. Toda esta energía la va a recoger la bobina principal. Ahí pueden ver, pueden apreciar cómo el núcleo principal recolecta toda la energía que está alrededor. Bueno, aquí he completado parte de la bobina. Vamos a hacer una prueba solamente con una bobina de las 3 que tiene aquí adentro. Este es un pequeño rotor con imanes muy chiquitito, no tiene potencia, pero para hacer esta prueba vale. Le he dejado conectado el LED para que vean que un núcleo tiene energía. Vamos arrimando y vemos que tampoco hay freno. Allá está encendiendo una lámpara de 12 volts y aquí un LED. Es decir, la bobina primaria, la que está en el núcleo, está recogiendo la energía que está alrededor de la bobina, que es muy poquito voltaje. Y la secundaria está recogiendo o está generando los 12 volts, que está encendiendo la otra lámpara que está allá atrás. Falta todavía conectar el otro juego de bobina y fabricar la bobina. Ahí vamos a aumentar muchísimo el rendimiento de esta bobina. Bueno, ahora haciendo la misma prueba con una lámpara un poquito más grande. Esta bobina tiene
muy poquito freno, casi nada de freno. Estamos solamente con una sola bobina funcionando, la bobina del medio, y una bobina conectada de adentro de las otras tres que tiene, y falta todavía la bobina trasera. Después vamos a ir armando a medida que y probando a medida que se vaya completando toda la prueba.